increíble. Ayer nosotros lo mostramos, abrimos el debate y están todos conmocionados con esto, con lo que está pasando en El Salvador, esta cárcel especial, en realidad esta lucha, que es vieja la lucha del Estado salvadoreño contra las maras, digamos, pero Bukele, que es elegido democráticamente, quiero decir, lo votó el pueblo salvadoreño, tomó la decisión de profundizar. Creo que estaba por entrar, el otro día vi un discurso que iba a entrar en la quinta etapa. O sea, que lo que estamos viendo ahora es la cuarta etapa, que es esta que estás viendo ahora, que está a mis espaldas, pero pone la plena, que tiene que ver con este traslado de más de 2.000 maras a una cárcel especial. Las imágenes son... ponela plena, ahí está. Las imágenes son de una película, no es una película. Estas caras que ves ahí no son extras, no son actores, son maras, son pandilleros, son delincuentes. Y la verdad, la primera impresión, cuando uno lo ve ciudadano común, dice, qué bueno, sacamos 2.000 delincuentes de la calle. Hasta que recuperás las formas democráticas, nos volvemos a transformar en personas pensantes y decimos, pará, ¿y los derechos? ¿Y cómo se hizo esto? Y como la verdad, no conocemos lo que está sucediendo realmente en El Salvador y cómo se está tomando esto dentro de El Salvador, lo tenemos a Luis Arnoldo Colato, es educador y referente del movimiento de izquierda de El Salvador, porque él sí lo vive esto, para saber qué significa, porque nosotros lo vemos casi como una serie, y no es una serie, digamos, un flagelo que lo viene viviendo hace muchísimos años El Salvador. Luis, Jorge Rial te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes desde El Salvador, un gusto estar con ustedes. Bien. Luis, a ver, nos sorprendió como a todo el mundo, quiero decir, porque ustedes lo están viendo, tuvo una repercusión a nivel mundial, estas imágenes y la política que está llevando el presidente de El Salvador. Pero nuestra mirada es de extranjero, es mirada de visitante, mirada de afuera. ¿Cómo se vive desde ahí, Luis? Bueno, quisiera antes de abordar su pregunta, poner en contexto lo que sucede con el tema de las pandillas en mi país, en El Salvador. Las pandillas son un fenómeno que pueden rastrearse hasta el final del conflicto armado, hacia finales de los años 80 en nuestro país. El conflicto provocó que miles de salvadoreños migraran por razones de seguridad hacia el extranjero, hacia diferentes países de destino, dejando atrás familias desintegradas y niños y jóvenes sin la debida orientación. Estos constituyen el germen de las pandillas. Luego, en los años 90, después de firmados los acuerdos de paz, las gestiones de derecha, las administraciones de derecha, inician el proyecto neoliberal que introducen inconsultamente en nuestro país, y con ello el Estado abandona sus obligaciones de educación, seguridad, etcétera, para con la población, transfiriéndola a privados quienes los comercializan, ¿verdad? Los que podían pagarla podían acceder a esos servicios. Esto constituye el espacio que da pie a la generación de las pandillas, porque el Estado sencillamente ya no tiene presencia en las comunidades del interior, ya no tiene presencia en las comunidades, no tiene presencia en los pueblos. Y al no tener presencia en los pueblos, estas estructuras que crecieron observando la violencia del conflicto armado, simplemente la reproducen, ¿verdad? Sin control. Ahora, se convierten, se transforman eventualmente en quienes son el nexo entre esas comunidades y los partidos políticos, quienes las utilizan durante los procesos electorales para alcanzar a esas comunidades y realizar su oferta. Entonces tenemos aquí una serie de situaciones, de circunstancias que dan lugar a la generación y al crecimiento de estas estructuras paralelas al Estado mismo, que son conservadas intencionalmente por el aparato político y por las élites financieras para poder alcanzar a las comunidades, ¿verdad? A las comunidades Luis, abandonadas.
Y Luis, Sí. ¿y qué pasó ahora que se rompió teóricamente esto que me estás contando? Decir, che, la política y los empresarios les convenía mantener esta estructura. ¿Qué pasó ahora que Bukele, desde afuera lo digo, rompió todo? Salió a romper a las maras. ¿Qué sucedió? Lo que sucede se corresponde con un hecho sin precedentes en la sociedad salvadoreña. El actual presidente de El Salvador, el señor Bukele, es un fenómeno mediático, sin precedentes en toda América Latina, que, como usted estaba explicando hace algunos instantes, alcanza la presidencia con el apoyo de la mayoría de los votantes en el momento en el que fuera elegido. En los 2 primeros años de su gobierno, los 2 años anteriores, el 19 y el 20, mantuvo conversaciones directas con las pandillas para ofrecerles, para conservar una baja en los homicidios que se cometían en las calles, y a cambio las pandillas recibían menores condenas. Era un intercambio de favores, ¿verdad? Ahora el gobierno de Bukele, con el apoyo de la población, porque hay que decirlo, la población en su mayoría apoya a este gobierno, llegó al punto de considerar la necesidad de desembarazarse de esa impresentable relación, lo cual hizo el año pasado, por estas fechas, hace un año, cuando las pandillas cometieron una serie de asesinatos en diferentes locaciones de acá de San Salvador, y es el punto de viraje en el que el gobierno considera ya desembarazarse de estas. Se sirve de las Fuerzas Armadas y del aparato policial para reprimirlas y enfrentar a estas y desentenderse de esa relación, pero sin llevar un plan alternativo que a la par ataque las causales del fenómeno de la violencia social en El Salvador. Es decir, antes de iniciar esta conversación, yo les escuchaba a ustedes hablar acerca de la situación que tienen allí en Argentina, y en muchas cosas se parece a la nuestra, y en general América Latina. Y es que estructuralmente las sociedades latinoamericanas padecemos de desigualdades que son el germen de estas situaciones que padecemos, ¿verdad? Y Ahora, en pero ningún lugar se puede Luis, apreciar más. Luis, Sí. la pregunta que te quiero hacer es, pero la sociedad salvadoreña, porque a nosotros, ya te repito, desde afuera lo ves, la primera impresión es, che, se sacan de encima a estos delincuentes, pero cuando te volvés a vestir de ser razonable, decís, se violan todos los derechos. El pueblo salvadoreño, ¿cómo está tomando esta medida? Es que hay una cuestión, y eso es lo que quería apuntar hace un instante. La nuestra es una sociedad históricamente, a la que históricamente se le han violentado sus derechos. Claro. Te voy a citar un ejemplo. En 1932, el gobierno de la época asesinó a 35,000 campesinos en enero de ese año en una ciudad llamada Izalco, en San Salvador. Y eso pasó a la historia como que sin nada, ¿verdad? En 1980, el ejército salvadoreño cometió varias masacres en el marco del conflicto armado, ¿verdad? Y todo eso está impune. Es decir, dicho de otra manera, la nuestra es una sociedad que ha normalizado, que ha naturalizado la violencia. Claro. En ese sentido, cuando se retiran a las pandillas de la calle, para el salvadoreño promedio perder sus derechos no es un problema. Quiero que lo entendamos, es decir, hay una situación en la cual el argentino promedio y el salvadoreño promedio no se van a asemejar. En Argentina y en otras locaciones, según entendemos, existe un marco legal referente que es respetado. Acá Claro. no. Ahí no. Ahora, pero Aquí Luis, no. Luis, ¿solamente con las maras o hay posibilidad de que esto se extienda y sea también una cacería de opositores, de gente que piensa distinto? Eso está sucediendo en este momento. En este instante, intelectuales, académicos, opositores de todo color están siendo perseguidos de una manera suberticia para aparentar que se los reprime de otra manera, pero se está haciendo eso. Es que hay que entender una cuestión, y es que en todas partes del mundo la historia sí nos lo enseña. Cuando se monta una estrategia como esta para reprimir la violencia social, esta siempre es utilizada para perseguir también a aquellos que disienten con los regímenes que lo impulsan.
Y en este caso no es diferente. Luis, la última pregunta tiene que ver con, porque yo lo escuché a Bukele, creo que decía que estaban por entrar en la quinta etapa de este plan para eliminar las maras. ¿Hay más que esto todavía? Por supuesto, es que es el único proyecto presentable que tiene este gobierno, es el único en el que ha tenido medianamente un éxito. Digo medianamente porque, como señalaba al principio, mientras no se resuelve el problema de las causales de la violencia, esto no se va a resolver. Claro, no. Es decir, en este momento lo que se ha hecho es agarrar toda esta basura social y meterla debajo de un tapete para aparentar que el problema se ha resuelto, pero el problema no se resuelve. No, no, Es decir, no. las circunstancias están ahí y están efervesciendo para que en su momento la violencia regrese a las calles. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? En las elecciones venideras, el actual presidente quiere ser parte del mismo proceso para reelegirse, lo cual está prohibido por nuestra Constitución. Es decir, es un proceso viciado desde ahí. En consecuencia, el chantaje está por esa vía, ¿verdad? Miren, si no soy reelegido, las pandillas salen a la calle. Claro, claro. Luis, Así es. Luis, te agradezco mucho acercarnos un poco, porque, repito, de afuera tenemos una mirada, de adentro es otra, pero están violando absolutamente, aprovechando para perseguir también a los opositores. Luis, abrazo grande, un gustazo charlar contigo. Ha sido un placer, gracias por su tiempo y para su servicio. Gracias. Tengan el mejor día. Igualmente, bueno, ahí estaba un poco el panorama de lo que pasa allí.